Muchísimas gracias a la Cámara y a la Embajada por la invitación. Y el esfuerzo más grande va a ser el de síntesis esta noche, evidentemente, ¿verdad? Porque hay tanto que decir al respecto, sobre todo con una institución que es tan propia de nuestro pueblo, tan cercana al afecto de la gente y tan deseada por todos el retorno, que es un desafío para todos nosotros realmente encarar esto, ¿verdad? Comienza mi cronómetro, vamos a ver qué tal. Bueno, el tren de cercanías lleva ya bastante tiempo en realidad hablándose sobre él, lleva cerca de 10 años y tenemos un desafío importante en poder concretarlo, y pienso también que estamos más cerca que nunca de hacerlo, por distintos motivos. Todo lo que uno ve un poco con el paso del tiempo y un poco ya también de experiencia, todo lo que uno ve que tiene que presentarse para que un proyecto se concrete, que llegue a su punto de maduración, en este caso del tren de cercanías ocurre. Entonces voy a intentar hacer un pantallazo rápido, contarles, narrarles lo que hicimos, lo que estamos haciendo, por dónde vamos, en qué consiste, quiénes lo harán, cuánto costará, qué características va a tener, etcétera. Nos proponemos hacer un tren entre el Parque Caballero y la estación de Pacaraí, 43 kilómetros, utilizando la franja de dominio que tiene el ferrocarril desde el Paraguay, sucesora del ferrocarril presidente Carlos Antonio López, en todo ese trazado. Históricamente fueron 20 metros, y esos 20 metros, si uno hace un sencillo sobrevuelo con Google Earth, puede comprobar que eso se cumple. La gente respeta. Eso hicimos en varias reuniones con las distintas cámaras, distintas comisiones, en la Cámara de Senadores que están analizando el proyecto, y se aprecia, se ve a simple vista que eso se respeta perfectamente. Tenemos entonces ese trazado, no es el trazado que probablemente sea el más importante de Asunción, donde Asunción más necesita, pero es el que tenemos nosotros con derechos, entonces es el que vamos a utilizar. Nadie dice que va a ser el único tren que va a haber, probablemente después van a pedirnos más, sería lo lógico, pero como tenemos este trazado es el que vamos a utilizar. Va a tener 7 estaciones, 26 paradas. Vamos a trabajar con los coreanos. Quiero contarles que la cooperación coreana desde hace justamente 10 años aproximadamente viene trabajando con nuestro país en este proyecto de tren de cercanías. Ya hizo un anterior estudio de factibilidad, ahora terminó de hacer otro estudio de factibilidad más actualizado, más consistente, con toda la información actualizada que nosotros necesitamos saber para medir cuáles son las necesidades reales de transporte que hay en esta zona central del país, corrigiendo algunos aspectos técnicos que antes no se tuvieron en cuenta. Por ejemplo, se utilizó para medir ese flujo de personas como base en el anterior estudio de factibilidad el Plan Z, que elaboraron los japoneses en la década del 80. Y el Plan Z suponía que Asunción iba a tener un desarrollo hacia la zona sur, hacia Lambaré. Y eso no es lo que ocurrió. Entonces, se corrigió por eso, se tomaron el estudio de demanda, las tomas de muestra y los controles, la medición del tráfico en la zona realmente del norte donde pasa el tráfico ferroviario en la franja de dominio, de manera que el estudio de factibilidad final nos dan los números reales y nos muestran que hoy vamos a transportar 100.000 personas por día como un número racional, un número prudente. Sale un poco más, pero preferimos mantenernos en eso. Y nos dan datos reales que nos sirven realmente a nosotros los paraguayos de mucho valor. Son los datos que
tenemos en ese estudio de factibilidad. Todo lo que podamos decir de la movilidad eléctrica y de todo lo que, por ejemplo, Casa Rica nos estuvo contando, en los cuales yo creo son un ejemplo, les quiero felicitar, ¿verdad?, por todo lo que están haciendo, es realmente admirable. Eso no es de mucho conocimiento público, así como tampoco muchas de las cosas que hacemos nosotros son de conocimiento público, y nos damos cuenta que tenemos que comunicar más, ¿verdad? Porque todo el alivio a la congestión del tránsito, la reforma del transporte público, la transformación de nuestra matriz energética de consumo hacia lo eléctrico, la reactivación económica, el desarrollo orientado a la gente, el desarrollo orientado al transporte, son indudables ventajas y beneficios que no requieren de mucha más explicación. Todos ya los conocemos y sabemos que es así. Y sabemos que cuando no es desde un punto de vista de análisis, cuando es desde un punto de vista sencillo de la gente, ellos quieren el tren. La gente normal de la calle quiere el tren. Si entramos a un punto de vista de un poco de mayor información y de analizar, encontramos las razones. Pero a mí me tocó hace poco, hace 3 semanas, defender una tesis doctoral justamente sobre el tema del tren. Y en esa tesis doctoral hicimos me tocó hacer, no yo personalmente, pero con personas especializadas, una serie de encuestas en los distintos puntos del trazado ferroviario y evidenciar, constatar científicamente con herramientas apropiadas que la gente quiere el tren. No es solamente una forma de decir. Eso quedó constatado, quedó evidenciado en ese momento, ¿verdad? Y todo lo que podamos hacer de maximizar el valor territorial, de devolver la dignidad a la gente en su traslado diario, en darle de vuelta una de las joyas de la corona que era propia de la gente, del paraguayo, no se queda corto porque es así. Estas ventajas que están viendo, estos beneficios, sin duda que son reales y nos proponemos concretar por eso este proyecto. ¿Con quiénes? Como les mencioné, el equipo coreano que nos viene ayudando al Paraguay hace bastante tiempo y que tiene a un equipo de primer nivel del sector público y sector privado que se juntaron, encabezados por el sector público, una institución que se llama CAIN, que se encarga es una agencia del gobierno coreano que se encarga de promover las inversiones y el desarrollo fuera de Corea, junto a estas empresas de primer nivel para asegurarse que el proyecto salga bien, asegurarse que sean empresas serias y responsables, que no vengan a hacer un trabajo hecho a medias al Paraguay. Ellos se juntaron e hicieron una propuesta al Paraguay de construcción, financiación, operación y mantenimiento de este tren de cercanía, junto con traslado de tecnología, traslado del conocimiento ferroviario, transferencia de tecnología, el montaje de un centro de capacitación. Paraguayos van a ser los jóvenes que van a operar el tren, entonces hace falta capacitar a esos paraguayos. En fin, una serie de ventajas que también vamos a ver muy rápidamente a continuación. La parte financiera del proyecto tiene 3 patas. Por un lado, una pata que es la que tiene que poner el Paraguay. Paraguay tiene que aportar aproximadamente la mitad del proyecto, y esa mitad del proyecto, como Paraguay está con la necesidad, bueno, ellos nos facilitan a unas tasas extraordinarias. Otra parte es un préstamo que ellos mismos, el consorcio coreano, va a tomar de organismos financieros internacionales, del BID. Y una tercera parte que es el equity que las mismas empresas van a poner, van a invertir, van a arriesgar en este proyecto, esas empresas privadas integrantes del consorcio. Consiguiendo así nosotros de esa forma un equilibrio importante que es difícil de conseguir. En el transporte ferroviario de pasajeros, la rentabilidad no es el objetivo.
Eso quiere decir que las empresas privadas difícilmente estén presentes. Las empresas privadas buscan la rentabilidad, como es lo lógico. Entonces, al no estar las empresas privadas, deben estar el sector público. Bueno, si el sector público, el Paraguay, tiene una tasa impositiva tan baja que no tiene mucho remanente para invertir en trenes, debería, es lo ideal, todos lo queremos, pero nos sobran 200 o 300 millones de dólares para invertir en trenes. Entonces, si el dinero no va a venir del sector privado porque no es rentable y el sector público no tiene recursos, ¿cómo hacemos entonces este tren? Por eso hay que conseguir este equilibrio y tener de esta forma todo junto es difícil. Por eso es que en esta oportunidad, como tenemos una circunstancia tan especial como la necesidad y la falta de los recursos, conseguir un respaldo de esta forma a través de un gobierno serio como el coreano es una cosa que nos congratula a todos. Como les comentaba de paso, a una tasa muy conveniente que vamos a conseguir este dinero que no podríamos conseguir de otra forma. Hubiera sido imposible haciendo nosotros el dinero en el mercado financiero del Paraguay a la tasa más baja que consiguió es alrededor del 4%, emitiendo sus bonos. Entonces acá estamos hablando de conseguir menor al 1%. Y eso va a tener aparte como adición una donación más o menos de 50 millones de dólares consistente en esos detalles, el centro de capacitación, la transferencia de tecnología, un estudio una investigación sobre el fortalecimiento y la integración de los modos de transporte vial con el ferrocarril, los semáforos también en donación. Entonces hay una serie de ventajas extras que vienen adicionales con esta propuesta. La demanda principal va a estar entre Siluque y Asunción. Ahí vamos a construir doble vía. A partir de Luque va a haber una sola vía hasta Pacaraí. Y vamos a tener una serie de fases, bueno, la que se menciona brevemente ahí, la transferencia de tecnología. Probablemente uno de los valores más grandes que tenga este proyecto sea la transferencia de tecnología. ¿Cómo cuantificar? O sea, una empresa, una industria ferroviaria a la que nosotros compremos, por ejemplo, trenes, compremos locomotoras o vagones, o les contratemos para que vengan a operar, vienen y operan. Hay una parte que es el desarrollo propio de esa empresa que no transfieren, porque no tiene por qué transferir, que no nos van a dar, fue fruto de sus años de investigación. Bueno, resulta que Corea, que tiene tecnología ferroviaria propia y que es uno de los países que tiene alta velocidad, nos va a transferir la tecnología. Entonces, ese hecho simplemente ya vale la pena tal vez todo el proyecto, ¿verdad? Más o menos así van a ser los depósitos y las estaciones y las paradas. Las estaciones son los lugares donde están las estaciones tradicionales del tren, Asunción, Luque, Areguá, Pacaraí, algunos puntos intermedios. Otros sitios son paradas más pequeñas, donde simplemente se detiene un momentito y continúa, como ahí donde dice paradas, a la derecha de arriba. Y eso, digo, estamos en un ámbito de personas que probablemente ya estuvieron en Europa y estuvieron en Alemania, entonces no es una cosa muy extraña, no es algo nuevo ver este tipo de formaciones ferroviarias, ¿verdad? Pero para el Paraguay sí va a ser algo realmente novedoso y nos va a dar un salto en el desarrollo, por eso que este es un proyecto de desarrollo, no simplemente un proyecto de tren. Pensamos que en hora pico, cada 8 minutos va a pasar el tren, en horas normales cada 15 y en horas valle cada media hora. Vamos a tener 15 formaciones operando al mismo tiempo, yendo y viniendo. Una movilización de trenes muy interesante. Ahí está un poco el plan de lo que pensamos que va a ser. Hay algunas acciones más también para incrementar y maximizar la demanda que pensamos hacer junto con el acompañamiento del proyecto.
El billetaje electrónico se va a utilizar también para el tren, y esta es una de las razones sorprendentes para nosotros de que no haya una oposición muy importante del transporte público como uno hubiera pensado. Resulta ser que en Paraguay el transporte público las empresas de Trapam son los dueños de billetaje electrónico. Entonces ellos querrían que el público cautivo del tren también use su billetaje electrónico. Entonces tenemos el dato sorprendente de que no hay una oposición directa a ellos porque quieren que el tren se una a su billetaje electrónico. Entonces es una circunstancia bastante especial que, bueno, puede ayudarnos a tener menos resistencia. Sin embargo, hay que decir también que la resistencia de esos elementos, esos poderes fácticos se siente mucho en el Senado, donde está en este momento en estudio el proyecto de ley. Y esa existencia es lo que hace que hasta ahora el proyecto se siga postergando, se siga alargando, ¿verdad? Dentro de exactamente 8 días se va a estudiar en la Cámara de Senadores este proyecto y esperamos ya que definitivamente se apruebe. Bueno, ahí lo que les menciona la optimización de las rutas, incrementar la accesibilidad, promociones y la tendencia global, ¿verdad? El desarrollo orientado al transporte residencial, comercial, corporativo. El tren va a ser un troncal. A ese troncal se van a unir otros modos de transporte para llevar y traer gente a las estaciones del tren, que eso es lo normal y lo que se usa en todas partes del mundo. No, tiempo no, acá está mi cronómetro. Faltan 3 minutos. Pero ya es la última lámina, así que no hay problema. Bueno, esto es un poco la lámina de resumen, ¿verdad? Pensamos que aportar al desarrollo de nuestro país con una elevación de la autoestima del paraguayo, el volver a tener algo propio que nos enorgulleció ya en la década del 50 y del 60 del siglo XIX. Tener nuevamente un tren y volver a ser los número 1. Este tren de cercanías nos va a volver a hacer tener el puesto número 1 en Latinoamérica en los trenes, porque vamos a tener un tren nuevo que en este momento, hoy, en noviembre de 2022, todavía no se comenzaron a construir los vagones, va a ser lo último de lo último. Entonces vamos a tener ese orgullo nuevamente, un tren eléctrico de tecnología de punta que nos haga cambiar la matriz eléctrica, la energética del Paraguay, que nos devuelva nuestro orgullo, que nos devuelva nuevamente el transporte digno de todos los días y que en síntesis sea la locomotora del nuevo desarrollo del Paraguay. Muchas gracias.